Bienvenido a la Iglesia Cristiana Cristo Crucificado. Hoy día hablaré del tema Jesús, gran sumo sacerdote, basado en la carta a los Hebreos, capítulo 4, verso 14, al capítulo 5, verso 10. Te ruego me acompañes en oración pidiéndole a Dios que nos bendiga. Oremos. Dios y Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, te damos gracias por el estudio de tu bendita palabra, la que nos enseña que nuestro Señor Jesús ha ganado un ministerio excelso, maravilloso, singular, que es el gran sumo sacerdote de nuestras vidas. Gracias te damos. Te ruego nos enseñes a comprender la magnitud de este ministerio de nuestro Señor y vivamos en consecuencia agradecidos de una manera santa, piadosa, verdadera, justa, que honre y glorifique tu santo nombre. Te rogamos por los méritos de tu Hijo amado Jesucristo, tu bendición, te damos gracias. Amén. El escritor de la carta a los Hebreos, en el capítulo precedente, capítulo 4, nos dice que el Señor Jesucristo es el reposo de Dios. Y el autor advierte al creyente a entrar. Hoy, dice, es el día de salvación. Hoy es el día de entrar en el reposo de Dios, en Jesús. De tal manera de que nosotros ya descansemos de nuestras obras y nos afinquemos en Jesús, quien ha realizado toda obra perfecta, con una vida santa y piadosa. Y por lo tanto nosotros no necesitamos hacer ninguna obra de justicia que de esa manera Dios nos acepte como hijos suyos. No lo necesitamos hacer. Jesús lo hizo. Y entonces nosotros entramos en el reposo de Dios, que es estar en Jesús, confiar en la obra que Él ya realizó y caminar con vehemencia, con alegría, con esperanza hacia nuestro bendito Dios. En esta vida tenemos que ejercer plena confianza en lo que Dios ha hecho y vivir de una manera justa y piadosa. Nos advierte que si no lo hacemos, caemos en incredulidad y como aquellos israelitas que murieron en el desierto del Sinaí por su incredulidad, nosotros podemos morir eternamente al no ejercer fe en Jesús. Ahora nos va a decir que nuestro Señor Jesucristo, quien es supremo sobre los profetas, supremo sobre los ángeles, supremo sobre Moisés, es supremo sobre el sacerdocio. Jesucristo es excelso. Jesucristo ha logrado un mejor ministerio, un mejor sacerdocio, el sacerdocio de Melquisedec, conforme a la orden de Melquisedec, que veremos más adelante de qué se trata. Ahora vamos a empezar la lectura a partir del capítulo 5 y terminaremos con los versículos correspondientes a capítulo 4. Leemos entonces así: todo sumo sacerdote es escogido de entre los hombres. Aquí el autor está hablando del sacerdocio levítico. Dios escogió a Aarón, el hermano de Moisés, como sumo sacerdote, y a la familia de Aarón, a los aaronitas, como los sumos sacerdotes. En el culto del tabernáculo primero y el templo después, había una serie de personas que tenían diferentes ministerios. Estaban los sacerdotes y los ayudantes de los sacerdotes, que son los levitas.
Los levitas, por ejemplo, se encargaban de levantar con sumo cuidado, con reverencia, todos los instrumentos del tabernáculo y el tabernáculo mismo cuando iban caminando en el desierto. Había momentos en que Dios establecía al pueblo de Israel en cierto lugar y después de algún tiempo, días, semanas o meses, avanzaban hacia otra área del desierto y tenían que levantar el campamento y el tabernáculo. Entonces, los levitas siempre estaban ayudando en el sacerdocio. Los sacerdotes eran quienes presentaban los sacrificios de animales a Dios y rogaban a Dios por el pueblo de Israel. El sumo sacerdote era uno solamente y éste ejercía sus funciones en representación de todo el pueblo y de los sacerdotes también, presentándose una sola vez al año en el lugar santísimo, la parte más interna del tabernáculo o del templo. Y esto era una vez al año, el día del perdón, el día del Yom Kippur. El sumo sacerdote ejercía sus funciones hasta su muerte y Dios lo había escogido y solamente era uno, repito. Por lo tanto, este sacerdocio terminaba en algún momento cuando la persona fallecía y Dios elegía a otro sumo sacerdote. Entonces aquí el autor va a comparar a Jesucristo con los sumos sacerdotes. Entonces vuelvo a leer y continuamos. Dice así: todo sumo sacerdote es escogido de entre los hombres, nombrado para representarlos delante de Dios y para hacer ofrendas y sacrificios a Dios, hacia Dios, por los pecados de los hombres. Y como el sacerdote está sujeto a las debilidades humanas, puede tener compasión de los ignorantes y de los extraviados. Y a causa de su propia debilidad, tiene que ofrecer sacrificios por sus pecados, primero y después por los pecados del pueblo. Nadie puede tomar este honor para sí mismo, sino que es Dios quien lo llama y le da el honor, como en el caso de Aarón. De la misma manera, Cristo no se nombró sumo sacerdote a sí mismo, sino que Dios le dio ese honor, pues Él, Cristo, fue quien Dios le dijo a Jesucristo: tú eres mi Hijo, yo te he engendrado hoy. Y también le dijo en otra parte de las Escrituras: tú eres sacerdote para siempre, de la misma clase que Melquisedec. Melquisedec fue un sacerdote supremo en el Antiguo Testamento, quien era rey de Salem, que significa paz. Y este rey sacerdote recibió a Abraham después de que regresó Abraham de haber logrado rescatar a su sobrino Lot, juntamente con sus pertenencias y a otras muchas personas también. Cuando llegó Abraham, Melquisedec lo recibió, lo bendijo. Melquisedec a Abraham le dio pan y vino, y Abraham le dio los diezmos, la 10ª parte de los productos quitados a los reyes que habían secuestrado a Lot. Entonces, Melquisedec es una clase de sacerdote diferente a la clase levítica. Se dice así porque proviene de Leví, que fue uno de los hijos de Aarón. Entonces, leo: tú eres sacerdote para siempre de la misma clase que Melquisedec. Mientras Cristo estuvo viviendo aquí en el mundo, con voz fuerte y muchas lágrimas oró y suplicó a Dios:
que tenía poder para librarlo de la muerte, y por su obediencia Dios lo escuchó. El Señor Jesucristo, de una manera continua, constante, oraba a Dios, platicaba con su Padre. En los evangelios nosotros vemos que se retiraba muchas veces a lugares solos, a lugares desérticos para orar con Dios. En más de una ocasión se pasó toda la noche orando al Padre. En un momento dado, el Señor Jesucristo dijo: Padre, gracias por oírme, yo sé que me oyes, pero lo digo para que estos que están aquí crean que tú me enviaste. Y en el huerto de Getsemaní se nos muestra cómo el Señor Jesucristo clamó, gritó a Dios, en alta voz habló a Dios, puesto que Él estaba sufriendo su pasión. Sabía que iba a morir en la cruz del Calvario por los pecados de todos aquellos que creerían en Él. El Señor Jesucristo obedeció al Padre, por cuanto dijo: Padre, si es posible esta copa que pase de mí, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Así que el Señor Jesús obedeció. Él tomó la copa hasta la última gota, y estamos hablando aquí de la copa de la ira de Dios. Dios en Jesús, en su justicia, muere el Hijo a causa de llevar nuestros pecados. Y es por ello que el Señor Jesucristo, siendo Dios, pero en su humanidad, Él aprendió plena obediencia. Y así lo dice el escritor. Sigamos la lectura. Así que Cristo, a pesar de ser Hijo, el Hijo divino, la segunda persona de la Trinidad, el Verbo eterno, sufriendo, aprendió lo que es la obediencia, en el sentido aquí de su humanidad. Él aprendió a ser plenamente obediente al Padre. Y por eso también el Padre, en más de una ocasión, exclamó y dio testimonio del Hijo, diciendo: Este es mi Hijo amado en quien tengo pleno contentamiento. ¿Por qué? Porque Jesús siempre le obedecía, hasta la muerte y muerte de cruz. Y al perfeccionarse, Cristo, de esa manera, llegó a ser fuente de salvación eterna para todos los que lo obedecen. Aquí hay que hacer un énfasis en la palabra para todos los que lo obedecen. Es verdad que el cristiano es salvo en el primer momento en que deposita su fe, su confianza plena en Jesucristo, diciendo: yo no puedo vivir una vida santa, justa y recta, pero Jesús sí la vivió. Así, bueno Dios, te ruego perdones mis pecados y Jesucristo sea quien pague por ello. Y dame la justicia de tu Hijo amado. Entonces, por fe se hace una transferencia. Yo doy mis pecados a Jesucristo y Él me da su justicia. Y delante de Dios es como si yo nunca hubiese pecado. Basta la fe para ser ya hijo de Dios. Y nuestro nombre está escrito en el libro de la vida. Pero, como creyentes verdaderos, tenemos que ser consecuentes con nuestra fe. Si creemos en el Dios justo, en el Dios que reclama santidad, porque dice la palabra: sin santidad nadie podrá ver al Señor, entonces en esa consecuencia nosotros tenemos que obedecer a Dios, viviendo una vida íntegra. Conocemos en las Escrituras lo que Dios nos indica que tenemos que hacer y por lo tanto tenemos que obedecer. Y tenemos un ejemplo vívido, un ejemplo impactante, que es nuestro Señor Jesucristo, quien aprendió obediencia y por lo tanto se nos exige a nosotros plena obediencia a Dios, a hacer lo que nos corresponde. Ahí está en la Biblia, los mandamientos, pues, de Dios.
Vuelvo a leer. Así, bueno, pues, Cristo llegó a ser fuente de salvación eterna para todos los que lo obedecen. Y Dios lo nombró a Cristo sumo sacerdote de la misma clase que Melquisedec. Sumo sacerdote quiere decir que Él está por encima de cualquier sacerdote que pudiese, en un momento dado, intervenir en nuestro favor. Jesús está muy por arriba de cualquiera y Él es el único que puede interceder por nosotros. No hay santos, no hay vírgenes y no hay ángeles que puedan interceder por nosotros. Solamente Jesucristo. Y Él, Jesucristo, pertenece, lo dice aquí, a otra clase u orden que es la de Melquisedec, del cual se dice que es un sacerdocio eterno, distinto al sacerdocio levítico o arónico. Sigo la lectura. Ahora vemos que Jesús, el Hijo de Dios, es nuestro gran sumo sacerdote que ha entrado en el cielo. Él entró con su sangre bendita, porque dice la palabra de Dios que sin sangre, sin derramamiento de sangre, sin sacrificio, no hay remisión, no hay perdón de pecados. Jesucristo entró al mismo lugar santísimo, que es en donde está Dios, y presentó su sangre al Padre, diciendo: esta sangre es mía, con la cual yo pago la redención de mis escogidos. Y Jesús ahora está cumpliendo un ministerio que es el de ser sumo sacerdote. Jesús está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por cada uno de sus hijos. Entonces, bueno, pues Jesús es nuestro gran sumo sacerdote que ha entrado en el cielo. Por eso debemos seguir firmes en la fe que profesamos. Debemos de confiar que todo lo que estamos viviendo, cada uno de nosotros en particular, es producto de la gracia y misericordia de Dios. La vida que tenemos, Dios nos las da, así como la tenemos. Dios diseñó que nosotros naciéramos en una familia, en una sociedad, en una cultura, en una época, con diferentes dones, con diferentes virtudes, para que nosotros pudiéramos desarrollar nuestra personalidad. Dios es quien nos da la familia, los amigos, el esposo o la esposa, los hijos. Dios es quien nos da el estudio, el trabajo, todo absolutamente. Así, bueno, pues debemos de ser agradecidos con lo que Dios nos da, sea lo que sea. Hay gente que está con recursos económicos limitados. Hay quienes tienen abundancia de recursos económicos y Dios es quien así lo ha dispuesto. Entonces, debemos seguir firmes en la fe que profesamos. Debemos de estar firmes en la fe en Jesús y darle gracias a Dios de la vida que Él nos ha querido dar, así como la tenemos. Sigo adelante. Pues nuestro sumo sacerdote Jesucristo puede compadecerse de nuestra debilidad y lo hace. Lo hace, querido hermano. Dios se compadece de tus temores, de tu ansiedad. Dios se compadece de tu tristeza. Dios se compadece de tu agonía, de tu debilidad, de tu enfermedad. Él vivió lo mismo que cada uno de nosotros y más. Él fue y es humano y Él sabe lo que es ser un niño, un joven, sabe lo que es tener amigos, sabe lo que es tener pérdida de amigos, sabe la necesidad humana porque Él la vivió, tuvo hambre,
tuvo sed, estuvo cansado. Jesucristo sufrió bofetadas, sufrió blasfemias y sufrió la muerte en la cruz. Sigo la lectura. Porque Él también, Jesucristo, estuvo sometido a las mismas pruebas que nosotros, solo que Él jamás pecó. He ahí la diferencia con todos y cada uno de nosotros. Él jamás pecó, jamás tuvo un pensamiento pecaminoso, una acción, una palabra. Él jamás pecó y por lo tanto pudo ser el sacrificio perfecto, agradable al Padre, porque de esa manera, sin haber el pecado, pudo haber presentádose como un sacrificio sustituto a cada uno de nosotros. Y Dios ahora puede perdonar nuestras iniquidades. Acerquémonos, pues, dice el autor, con confianza al trono de nuestro Dios amoroso, para que Él tenga misericordia de nosotros y en su bondad nos ayude en la hora de necesidad. Termina diciendo, exhortándonos, acerquémonos pues al trono de gracia de nuestro bendito Dios y Salvador. ¿Para qué? Para recibir ayuda, socorro oportuno para el día malo. Tú que me estás viendo, debes de saber que no estás solo. En cada uno de los segundos de tu existencia, Dios está contigo. Y si Él ha permitido que tu vida esté en un mar de intranquilidad, en un mar de problemas, déjame decirte que Jesús, como buen capitán, llevará tu bote, tu barco, a puerto seguro, tu vida a puerto seguro. Déjale en las manos de Dios tu vida, tus problemas, tus necesidades. Él te dará oportuno socorro. Dios te bendiga. Oremos. Dios y Padre, gracias en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, por tu palabra que nos exhorta y nos anima, nos alienta a dejar en Jesús nuestra necesidad. Tú recibe toda la gloria, la honra y la alabanza por siempre jamás. Amén. Gracias por acompañarnos en Facebook, en YouTube. Escríbenos en WhatsApp, Telegram. Por favor, ve nuestros estrenos los martes, jueves y sábados a las 7 de la noche. Comparte con tus amistades, tus familiares. Suscríbete si no lo has hecho. Puedes ver los videos anteriores. Te ruego que estés con nosotros, nos acompañes. Ponle un like, comparte estos estudios. A alguien le será de bendición. Que Dios te bendiga.